al ministro José Antonio Abreu, ministro de la Cultura, y me hubiera gustado tener aquí a esta gran mujer, a quien quiero tanto, que es María Teresa Castillo, para hablarles de quién es José Antonio Abreu, porque antes lo hacíamos Carlos y yo, pero desde que es ministro de Cultura, y como yo soy directora de museo, suena feo. Pero es que realmente yo quisiera, José Antonio, que tú hubieras oído el día que nosotros estábamos mostrando el museo a los ministros de la Cultura. Ella me llamó aparte y me dijo, por fin tenemos un ministro de la Cultura. Es que tú no sabes que nadie puede seguir a este hombre. Y entonces se me acerca Graciela Panchen, otra extraordinaria colaboradora, y me dice, son 20 horas al día, 10 horas al día, y yo sé que es verdad. Pero a mí a todas estas me asusta, porque después de tanto alabarte, Carlos y yo, que yo creo que a nadie le hemos dicho tantas flores no, tantas cosas justas, por el rigor, por el trabajo, por ese milagro. A mí me parece que ya tú lo crees realizado, crecido, y que los has abandonado. Cada vez que yo te veo, tú te has fijado que yo te hago la misma pregunta. José Antonio y la orquesta. ¿Qué pasa? ¿Tú la has abandonado? Todo lo contrario, nunca, al contrario. Sí, por más que funcione bien, que es la aspiración de toda persona, delegar y decir que todo está bien, pero yo me moriría si dejaría el museo, ¿no? No, pero fíjate, hay lo siguiente. Primero que te agradezco muchísimo esta invitación tan grata a tu programa, y debo decirte en relación con mi actividad actual, lejos de suponer un abandono de la orquesta, ahora me siento mucho más cerca de ella, porque viviendo ahora esta responsabilidad, estoy mucho más consciente que nunca del papel que le corresponde jugar en Venezuela a cualquiera de las instituciones culturales, entre otras la orquesta, por supuesto. Sí, porque antes tú tenías como meta la orquesta. Exactamente. Ahora yo mantengo, por supuesto, una atención continua sobre ellas, como sobre las demás orquestas. Ahora para mí esta responsabilidad me entraña una atención paritaria a todas las instituciones de la música y de la cultura. De tal manera pues que en esta última reunión de ministros de cultura del grupo de los 8 que acabamos de celebrar, se aprobaron 15 proyectos, y cuando tú analizas los 15 proyectos, todas las áreas de la cultura están contempladas. Es decir, no hubo en absoluto preferencia prioritaria hacia, por ejemplo, vamos a decir, la música o la plástica o el teatro, sino que se hizo un balance muy, muy ponderado en el diagnóstico que realizamos previamente para extraer conclusiones tan importantes que se han publicado por primera vez acuerdos específicos en áreas concretas, y no como era cierta tradición, venía una tradición en las reuniones internacionales de cultura a base de declaraciones retóricas. Pero es que eso es lo que yo te iba a decir, sin duda, se han hecho centenares de simposios, y sobre todo cuando éramos Venezuela Saudita, centenares de viajes de aquí para allá, pero después no se concretan, inclusive convenios más específicos entre un país y otro país, se convertían de repente en que Venezuela mandaba 10 grafiquitas a Hungría, y entonces Hungría nos mandaba 4 revistas con la foto del señor que manda allí, o si era con Rumania, de Ceausescu y de la poesía. A eso se concretaba. Ahora, esta reunión fue auspiciada por Venezuela, fuiste tú auspiciada por el señor presidente de la República, sí, quien en el discurso de instalación de la Cumbre Andina en agosto había señalado un concepto muy importante, Sofía, que es que la integración ya no puede ser un problema de los gobiernos solamente. Por eso es que se están convocando cumbres empresariales y cumbres laborales para que dirigentes de la empresa y de la comunidad de los trabajadores se incorporen directamente al proceso. Y ahora el mundo de la cultura. Se acordó, por ejemplo, en esta ocasión, convocar 7 encuentros de artistas por sectores en América Latina, y cada país asumió una responsabilidad. Por ejemplo, México asume la responsabilidad de convocar para mayo del 90 un inmenso encuentro de compositores y músicos de América Latina que jamás había tenido lugar en este continente. Iba a ser en México. Exacto. Te voy a poner como ejemplo, aquí se realizó,
por iniciativa de Inocente Palacios, un festival latinoamericano de música hace 20 años o más. Bueno, desde esa fecha, los compositores y músicos del continente no conversan entre sí, no intercambian partituras, no dialogan en forma institucional. Entonces no se puede integrar la música en esa forma. En la plástica te consta pues que el de proceso, una pobreza el intercambio total. El proceso ha sido realmente precario. En cambio, en esta oportunidad Venezuela convoca un encuentro de arte de vanguardia de la continente, ¿verdad?, en Caracas, en reconocimiento del Museo de Arte Contemporáneo, un encuentro que va a llevar el nombre de Sofía Inver, no porque lo establezca una voluntad unilateral de Venezuela, sino porque el concepto unánime que mereció ese museo a los ministros ahí presentes es que no hay dos en América, en el continente americano como ese museo. Allí, por ejemplo, nos dimos cuenta de que el desconocimiento previo que existía acerca de lo que era la organización de la plástica en Venezuela era increíble. De manera que estos ministros, concretamente el ministro de Cultura de Brasil, un gran señor José Aparecido de Oliveira, uno de los estadistas más claros, más lúcidos del proceso de integración, nos declaró que el Museo de Arte de Brasilia, que todavía no se ha inaugurado, tendría mucho que aprender del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y estamos hablando de una capital que se precia de ser un modelo de ciudad de vanguardia. Bueno, sin duda que Brasil es Brasil, y ahí tienen la exposición de Chateaubriand, y doy gracias al ministro Abreu, que estoy seguro que gestionó, porque ese día yo estaba ausente, fue la semana que estaba ausente, que la colección de Chateaubriand, que yo siempre he deseado tener, va a venir al museo. Va a venir al museo, sí. Y el corresponsal del Museo de Arte de Brasilia será el Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela en este proceso. También en el mismo Brasil se convocará un encuentro de plásticos en Sao Paulo el próximo año. Venezuela va a convocar también un encuentro de teatro y danza dentro del marco del Festival de Teatro Internacional en abril del próximo año. Luego, eso se hará. Eso, ahora, ya está convocado. ¿Cómo se hará eso en esas condiciones económicas? Yo sé que tú eres consiguiendo medios, que eso es hoy día una profesión en casi todas las universidades del mundo, pero tú lo tienes nato. Gracias. Para que eso se haga, porque eso cuesta mucho dinero, el embalaje solamente. Yo te estoy hablando de lo externo, del embalaje, del seguro, del viaje, del catálogo. Hoy día esas son sumas excepcionales o son muy malos. Qué interesante que me plantees ese punto, Sofía, porque justamente hablamos de eso en forma muy especial. ¿Por qué la circulación de bienes y servicios culturales ha sido tan escasa en América Latina? Porque, por ejemplo, el problema del transporte, el seguro y la comunicación se hace prácticamente infranqueable. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos resuelto? Hemos resuelto proponer un acuerdo a los gobiernos para que las líneas aéreas estatales no los hagan de caridad, sino como convengan entre sí un mecanismo que puede ser incluso convalidado por la IATA, para que en el caso de misiones culturales, los servicios de transporte de personas y la carga, por ejemplo, del material de una exposición, que hay que ver lo que es eso, sea exonerada. Hay que ver el costo de lo que es eso. Hay que ver el costo, sea exonerada, sobre todo porque durante el año hay temporadas bajas donde incluso hay puestos vacíos en los aviones que pueden perfectamente bien utilizarse para el transporte de grupos culturales que van a cumplir estos de intercambio. Y la carga aérea, este sistema va a suponer abrir de entrada la posibilidad de centenares de eventos en América Latina. Y te puedo decir, por ejemplo, que ayer miércoles, se convino en que con Colombia y con Argentina se va a dar un acuerdo con las aerolíneas, y esto nos va a permitir establecer un intercambio de solistas y un intercambio de material patrimonial, incluso que está en museos, que puede ser exhibido y que se puede ser transportado. Tuve la suerte inmensa que durante el Bicentenario tuvimos la exposición MUR, y las Fuerzas Armadas me prestaron 2 Hércules para transportar MUR, pero eso no es siempre posible, porque hay que ver lo que era MUR. Solamente una de las piezas pesaba más de 16 kilos. Claro.
Eso no se da, no siempre es así. Sí, pero cuando se presenta con anticipación para 3 años un programa a la Fuerza Aérea. ¿Ustedes han hecho un programa anticipativo? Se realizó un programa y la reunión, ahí me gustaría mucho que tuvieras, tú lo has visto, pero en detalle el anexo de esa declaración. Tú me lo puedes hacer con llegar. Mucho gusto, donde está con toda precisión el plan y la logística de ese proceso hasta el 91. ¿Tú crees que entonces ese congreso o esa reunión de los 8 ministros de Cultura se va a realizar? Porque todos pertenecemos a unos países donde el denominador común es el no cumplimiento, es la expectativa, y después, como no hay estabilidad laboral, no hay continuidad. Es decir, yo estoy segura, conociendo la estima de Carlos Andrés Pérez, presidente, por tu labor, y además porque estás haciendo una labor, no vas a ser removido. Pero aquí cambian los ministros como cabe, es decir, mi amigo, el presidente Lucinchi, tuvo 3 ministros de Cultura, 4 ministros de Cultura. Entonces, ¿quién nos asegura que en esos países donde estabilidad y además, supóngase que el hombre cambie, pero que no cambie, porque al cambiar aquí el hombre, cambian los planes, cambia el portero, cambia todo, que esas cosas que parecen tan sensatas se lleven a cabo a largo plazo, que es la característica a la vez de países desarrollados. Así es, porque en el plano interamericano siempre ha faltado un mecanismo de seguimiento de las decisiones. Entonces, en esta reunión se estableció como punto fundamental el establecimiento de un mecanismo de seguimiento. El primero de estos mecanismos es que los propios ministros de Cultura asumen la responsabilidad de reunirse anualmente para chequear, para verificar el cumplimiento de las decisiones. Pero al cambiar los ministros de Cultura... No, porque se designó un secretariado ejecutivo. Un secretariado ejecutivo que no cambiará. Que no cambiará, que será un organismo, un mecanismo permanente y que a cargo de expertos y de funcionarios muy competentes, porque así como hay el burócrata inútil en los organismos que se ocupan a veces de los procesos integracionistas sectoriales, hay también el funcionario experto y competente. Pero ¿cómo no? Supongo, hay un grupo que se constituyó aquí, eminente, yo te puedo decir que son hombres de primera categoría, que se encargó de diseñarnos un mecanismo de evaluación y control que va a ser sometido a prueba ya, porque la próxima reunión en enero en Argentina va a hacer la primera verificación y nos comprometimos a hacerla pública. Es decir, pública para que nuestra responsabilidad quedase expuesta a la crítica y al conocimiento de la opinión pública. Tú estás donde estás no solamente por ser un gran músico o un gran organizador, sino porque eres un político. Tú sabes perfectamente que puede haber esa cosa perfecta, idónea, ese grupo de 3. Pero llega un presidente que supone simplemente diga, no, yo no lo voy a cambiar, pero no le ponga atención y no le dé los medios. Esa cosa realmente maravillosa no se cumplirá. No, porque en la medida en que la opinión pública va captando la trascendencia de estos acuerdos y sobre todo en la medida en que el mundo artístico se va incorporando en persona al proceso, es muy difícil que el Estado en el futuro revoque, derogue o liquide instituciones que están haciéndole un inmenso bien al proceso cultural de América Latina y que van a funcionar. Una vez que nuestros artistas, nuestros pintores, bailarines, músicos se incorporen a estos mecanismos, esos mecanismos quedan ya no forman parte de una política oficial, ya forman parte del proceso cultural en sí mismo y son inamovibles, porque la capacidad del mundo cultural para crear su propia dinámica es inmensa. Y tú has visto que en Venezuela durante muchos años, por ejemplo, no hubo apenas recursos para la actividad cultural durante muchos años, durante todo el siglo pasado. No, y además, durante casi la Arabia Saudita tampoco. Y sin embargo, Venezuela mantuvo una vitalidad extraordinaria pero justamente en llegó su un momento literatura. dado en que nosotros estamos atrasados, porque una cosa básica de comunicación, es decir, digamos, es difícil traer una exposición. Amiguito, prepárate para la diversión, porque
pero los libros, ustedes van a quitar las barreras arancelarias de los libros. Ah, sí, establecimos pero solamente entre América Latina. Pero es que la cultura no nos viene solamente por América Latina, porque nos viene básicamente, y no nos engañemos, nos vienen por Europa, y nos vienen por los Estados Unidos, y nos vienen por Japón. ¿Cómo hacemos con los libros que nos vienen de esas partes? Pero fíjate, pero para poder nosotros establecer una política de libro tenemos que comenzar por la base fundamental, que es la integración de las políticas editoriales de América Latina. Instituciones importantísimas editoriales de países como México, Colombia, Venezuela, Argentina han permanecido aisladas. Entonces, tendríamos una cultura microscópica. No, perdóname, voy a eso. Ahora, si nosotros establecemos un acuerdo de mercado para el libro latinoamericano, y un acuerdo de coproducción y coedición. Y una vez que eso esté consolidado, nosotros definimos una política en el campo internacional. Ya podemos ir hacia Ya podemos ir entonces a las ferias internacionales, a las ferias europeas, ya como una potencia editorial latinoamericana y caribeña. Y entonces ya negociar de quién a quién con las grandes industrias editoriales de los países desarrollados y establecer acuerdos de ese nivel, que se están estableciendo de todas maneras, ahora tú como pero ministro, que serían notablemente fortalecidas si ya eso procediera de una estructura previa latinoamericana. Te voy a dar un ejemplo, quizás no quisiera nombrar al país. Cuando la primera entrevista que Carlos y yo te hicimos hace muchísimos años, ¿cuándo fue que ustedes se ganaron como Orquesta Juvenil el premio de Navidad? 1976. Bueno, tenía Buenos Días apenas 4 o 5 años, ya estamos en el año 22. Por cierto que la cantoría Alberto Grau, dirigida por María Guinán, acaba de obtener, yo quiero felicitar públicamente a María porque... Me adivinaste el pensamiento y me quitaste una posibilidad. Hay que ver lo que significa, ¿no? En un medio coral tan avanzado como el medio en el que esta cantoría fue a actuar, exactamente, el triunfo técnico-artístico de esa juventud. Eso dice mucho de la mística, de la dedicación, del rigor académico con que esa mujer ha trabajado. Y yo creo que el mundo cultural, creo que tú compartes mi sentimiento, aplaude unánimemente esta labor de años, mira, trabajo profundo. Esto no es producto de una casualidad. Tienes el don de reconocer, porque honrar honra. Justamente ustedes pueden ver aquí, yo tengo aquí María Guinán, para hablar de María Guinán, porque yo te iba a pedir, la cantoría varias veces nos ha hecho actos gratuitos totalmente. Yo quisiera hacerle un homenaje en el Museo de Arte Contemporáneo y quisiera pedirte que tú nos dijeras unas palabras para María y su grupo. Con mucho gusto. Donde hay gente tan ocupada que ha hecho esfuerzos enormes, hay médicas. Ya el Consejo Nacional de la Cultura había acordado hacerle este reconocimiento, este homenaje. Entonces vamos a unirnos para hacerlo y me encanta que ofrezcas tu casa. Es que el museo, ellos cantaron ahí sin yo poderles pagar un bolívar. No, ¿no? Ha habido dos eventos inmensos en ese sentido, el de la cantoría y de María Guinán y el de Rajatabla, que ha tenido un éxito extraordinario. José Antonio Abreu ha tenido una cosa que yo quisiera saber, porque yo ayer tuve al ministro Rose y yo le decía, bueno, ministro, pero usted no me va a decir que usted le hizo el lavado cerebral a 200.000 maestros y por el hecho de que usted diga que en papel tal cosa van a empezar a hacerlo. Yo te pregunto, ¿qué lavado cerebral has hecho tú? Yo creo en la madera, vamos a tocar madera o aquí. Para que el mundo cultural, que es el más movido de todo, más que las Fuerzas Armadas, que está siempre, porque ese sí está enguerrillado siempre, logre una paz cultural. Yo creo que... ¿Cómo lo has logrado tú? Yo pienso que ha sido fundamental. Yo te lo pregunté la primera vez que viniste. Yo pienso ¿Cómo ibas a hacerlo? Claro. Ya lo estás logrando. Bueno, pues fíjate que yo pienso que ha habido dos cosas muy importantes. Número uno, que hemos constituido los consejos de concertación por área, y donde las políticas que estamos siguiendo en la plástica, en la música, en la danza, están consultadas previamente con una alta representación del sector concentrada en los consejos consultivos. Y el otro importantísimo tema es justamente el convenio entre el ministro de Educación, ¿verdad? Y el despacho a mi cargo, un eminente hombre que está frente a la cultura, por ejemplo, adoptando una serie de iniciativas importantísimas. Se suscribe un convenio por primera vez en la historia de Venezuela para unificar y armonizar el sistema de la educación artística en Venezuela, entre educación y el CONAC.
Bueno, esos dos elementos están produciendo, por supuesto, un proceso de concertación, digamos, que se traduce en políticas, programas y proyectos que tienen... Y la gente a veces se asusta, porque dice, bueno, José Antonio se convirtió en puras comisiones, en puras comisiones, en puras comisiones. Pero hay una cosa que a la vez que yo veo que son los resultados, es decir, yo leo la prensa diaria y hay que ver lo que significaba esa guerrilla constante que ha cesado y hasta ahora una ligera crítica que es hasta sana ha salido, pero fíjate, nunca nada. El hecho de constituir una comisión, por ejemplo, vamos a decir, como la comisión organizadora del Sistema Nacional de Museos, sí, que tú has presidido y que es una comisión de 5 personalidades, pero es una comisión que hay que constituir para sí, que... porque somos 5 nada más. Para que el producto de aquello realmente sea el Sistema Nacional de Museos que Venezuela requiere. Eso no se puede improvisar. Tú dijiste una cosa muy bella el día del museo, te agradezco por la parte del museo, que tú quisieras que el museo nuestro fuera excelente, y cada día yo lo deseo más, pero que no fuera eso, sino que hubiera muchos. Exacto. La multiplicación. Porque el Museo de Arte Contemporáneo... Y eso yo te pregunté que te gustaría ser recordado como ministro, y tú me dijiste como ministro de instituciones que funcionen con la gente idónea. Sí, lo que el señor Presidente de la República ha planteado en reiteradas oportunidades, y es su propósito, es que en la cultura se institucionalice adecuadamente, que en cada área haya instituciones y programas eficientes a cargo de gente capaz, y sobre todo que la cultura deje de ser un monopolio de Caracas y de la región capital y se convierta en una actividad paritaria de la provincia y de la región capital. Por ejemplo, el próximo sábado, en Coro, se va a realizar una exposición extraordinaria que podría montarse en París. El que una comunidad como la de Coro pueda tener el honor, la alegría de tener un soto allí en el museo, ¿verdad? Y que la comunidad... importante que va a tener, es decir, no es por esa cosa del presidente, sino que el presidente de la República va a estar ahí, va a estar el ministro de la Cultura, exacto, va a estar el ministro de Educación. Como un símbolo... Y está el pueblo de Coro, que es lo más grande, como un símbolo los coreanos, a claro, los quiero tanto. Del respaldo del Estado a esa concepción de la cultura para la provincia. Es decir, estos son lineamientos Pero es que eso no básicos. Es una sala de exposiciones, es un museo. Es un museo de primera categoría. Con su servicio de biblioteca, con su servicio para no videntes, con su taller infantil. Exacto. Yo he estado 3 veces en Falcón en estos meses. ¿Ya estuviste 3 veces? Así es, hemos creado el Instituto de Promotores Culturales. Va a haber una reunión el sábado también con los promotores culturales. Promotores culturales. Hemos creado la Escuela de Danza del Ateneo de Punto Fijo, que está en vías de implementación. Muy interesante, nosotros posiblemente hagamos algo ahí. En Paraguaná hay un movimiento extraordinariamente dinámico, se está constituyendo una fundación de amigos de la cultura de Paraguaná con participación de la empresa privada, de los artistas. Eso no lo sabía yo, ¿no? ¿Cómo no? Y eso significa que el interior tiene un dinamismo cultural extraordinario que merece el respaldo del Estado. Mira, y puedo decir como primicia el nombramiento de Monte Ávila. Por supuesto. Si quieres decirlo, porque la gente está muy inquieta por Monte Ávila. Cómo no, hemos designado pues al frente de Monte Ávila al joven intelectual y competentísimo gerente. Pero se lo quitaste a Lagán, donde él era tan competente también. No, todo lo contrario, absolutamente lo contrario. El Monte Ávila, por decisión del señor presidente, va a ser transformada en una editorial latinoamericana. Se va a revocar su actual estatuto y se va a dotar a Monte Ávila de los recursos necesarios para que pueda realmente cumplir su función originaria. No solamente recursos, hay necesidad de que ellos se dinamicen. Exacto. Entonces Rafael Arraiz Luca, creemos nosotros que es un hombre que conjuntamente con la comisión que estamos designando para reorganizarla y que el 31 de octubre tiene que presentar el proyecto para consideración del señor presidente, donde van a estar Gustavo Luis Carrera, como Lourdes Fierro, Walter Rodríguez, gente muy vinculada al libro, va a generar pues una transformación básica de la actividad editorial del Estado. Que de las cosas más importantes que ha hecho ministro, a mi manera, es que yo creo que se está terminando con los términos fatídicos y fatales de cultura popular, cultura elitesca, etcétera, porque no hay sino una sola que es la cultura. Eso es absurdo, eso es una división anticuada. Bueno, ministro, muchísimas gracias, espero verlo y oírlo
Muchísimas gracias. En coro, espero que disfrute de la exposición de Soto, que es realmente bellísima. Estoy seguro, y además creo que va a tener un calor popular extraordinario. Es que Coro ha respondido de una manera tan extraordinaria que uno no tiene derecho sino mandarle lo mejor. Por cierto que, para finalizar, debo recordar que por iniciativa del presidente, Venezuela adhiere a la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Natural y Cultural. De declarar a Coro. Y eso permite la inscripción de Coro en esa gran lista de ciudades extraordinarias del universo que merecen ser consagradas como patrimonio del hombre. Bueno, y siga sin reposar, ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para aquellas personas que por su actividad requieren un teléfono a la mano con... Quiero hablarles del Banco de Venezuela. Con la red de puntos claves del Banco de Venezuela, es usted quien pone el horario de su banco. En la taquilla externa, el autobanco o los cajeros automáticos, usted siempre tendrá el horario más cómodo para sus operaciones bancarias. La red de puntos claves es otro gran servicio del Banco de Venezuela, el banco más sólido del país. Y por cierto, entrevistando en esta semana al ministro Rosen, va a haber días de banco especiales para el cobro de las ayudas alimentarias y ayudas para libros que va a dar el ministerio. Y eso es un servicio bancario que lo hacen gente seria como el Banco de Venezuela, el Consolidado, el Latino, etcétera, etcétera. De eso no quiero dejar de nombrar algunos. Entrevistando al ministro Abreu me quitó una primicia que la quería decir yo. El inmenso placer que nos debe dar a todos los venezolanos el éxito de María Guinán y su grupo. Allí hay mucha gente que yo conozco, hay médicas, hay abogadas, gente que han tenido que hacer grandes sacrificios para trabajar en la cantoría, donde no obtenían dinero, sino el placer de cantar para Venezuela, por Venezuela, y fueron a representar a Venezuela sin mucha ayuda. Y obtuvieron el éxito porque son buenos. Ahí no había padrinazgo, ni había nada. Para el museo, ellos fueron un gran estímulo, ellos cantaron en el museo y nosotros para ellos, porque yo creo que ambos sentimos que hacemos un trabajo de venezolanos para venezolanos. Y esta vez el ministro me dijo que tanto el CONAC y el museo nosotros que hacemos es hacerle un pequeño homenaje. Y a la vez quiero invitar a María Guinán, así que yo creo que es un buen medio para invitarla para que nos diga con cuánto esfuerzo ellos han trabajado y lo que significa un trabajo riguroso, un trabajo serio, un trabajo diario, que no es así sembrar y como es soplar y hacer botella, que es el trabajo de la cantoría de María Guinán. Quiero darle las gracias a Silvia Martínez del diario Nuevo País, a Guillén, Antonio Grillé, del diario El Mundo, al diario, quiero decir Cambio, que no es nada malo, Cambio 16, al diario Caracas, a todos aquellos compañeros que saben el trabajo que significa para cada uno de nosotros entrevistar y al lograr una entrevista válida. Cuando ellos nos reseñan, nos hacen muchísimo servicio, porque nos duplican lo que queremos comunicar, ya por televisión lo hacen por prensa, cada medio tiene su público y es multiplicado por ellos que lo hacen también. Para ellos, muchísimas gracias. También había hace 2 días un artículo de Beatriz Sosbe sobre el Salón Dior. El Salón Dior va a dar su premiación el viernes. Ya el jurado decidió, el jurado estaba formado por Gastón Dil, Roberto Guevara y Sofía. Y nosotros hicimos el mejor trabajo posible estudiando con gran interés el muy buen montaje que hizo el Museo de Arte Contemporáneo con su equipo de trabajo tan serio, tan especializado. Y hay que ver la diferencia del primer Salón Dior y lo que significa un montaje digno, un catálogo extraordinario. Cada artista tuvo pues un espacio para respirar. Y si vemos el promedio de los trabajos es de alta calidad y hace esperar mucho de la plástica en Venezuela. El premio se va a dar a las 11 de la mañana, va a estar presente el embajador de Francia,
el representante de la Casa Dior, por supuesto el ministro de la Cultura, Aura Marina Hernández, que es una de las organizadoras también del evento, y los premiados, que todavía no me está permitido decirle cuáles son, pero que ustedes lo sabrán y que deseo que sean del agrado. Y si no, se debe crear una polémica, que eso es lo más lindo que puede haber cuando hay polémica sobre una cosa válida y no sobre cosas que no tienen ningún sentido y si no dejan de ser chismes. Aquí me llegó un pequeño papelito, pero que es una gran labor porque trabajan con las uñas, de Resurrexit, que es el Centro de Atención a Personas Afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que en buen cristiano significa SIDA. Invita al encuentro de los jueves. SIDA, ¿cómo evitarlo? Prevención y educación con únicas formas de evitar el contagio y contener la epidemia. Campañas informativas y de concientización. Los locales es la Iglesia Anglicana Santa María, situada al final de la calle Urape, al lado del Instituto Urológico San Román. Y también me encantó el reportaje tan justo que le hicieron a las 3A, a Adolfo Antonio Aray, sobre su buena labor de producción que hace aquí en Venevisión, la televisión que sí se ve y que mañana verán en Buenos Días. A solo 1 minuto del aeropuerto en Barquisimeto, le espera el Araguaney.